Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro. Y hoy quiero muy especialmente dar las gracias a cada uno de ustedes que se tomó la molestia de apoyarnos en este radiotón que terminamos ya. Muchas gracias por todo su apoyo. Realmente fue muy difícil. La verdad es que nos quedó mucha deuda, pero continuamos y bueno, pues seguimos recordándole que todos juntos estamos en este gran proyecto de evangelización que es Koinonia Radio. Y estamos precisamente aquí, muy eclesiales, estamos meditando lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Santo Padre Francisco, ¿sí? A los obispos, a los presbíteros, a los diáconos, a las personas consagradas y a los fieles laicos. Es decir, a toda la iglesia está dirigida esta exhortación apostólica. Ya hemos visto lo que es el índice, que de verdad está bellísimo, el capítulo primero, que es la transformación misionera de la iglesia y que va desde el número 20 hasta el número 109 y terminamos ya lo que es el número 109. En ese momento ya comenzamos el capítulo tercero, el anuncio del Evangelio. Esto solamente fue como quien dice, ver la realidad, sí, y ahora vamos a ver qué es lo que debemos hacer, sí. Así que sí, me encantó el capítulo primero. El capítulo segundo, el capítulo primero y el capítulo segundo. Este capítulo tercero es una joya. Todos, pero este capítulo tercero es algo bellísimo. Así que comenzamos. Capítulo tercero del Evangelii Gaudium, el anuncio del Evangelio. Sí, y después dice el Santo Padre que después de haber tomado en cuenta algunos desafíos de la realidad actual, que de verdad puso de verdad, como quien dice, luego decimos, el dedo en la llaga, porque todos estos desafíos es algo que nos está ahogando, es algo que estamos viviendo y que si nosotros no lo vemos como desafíos, si lo vemos como solamente como un espectador, aquel que ve que esta bola de nieve se nos viene y va creciendo y no hacemos nada, va a llegar un momento que nos va a ahogar, como tantas cosas no les pusimos o no les hemos puesto en nuestra vida atención, y cuando queremos ya hacerlo, pues ya es tan grande que es más difícil. Por eso el Santo Padre nos ha presentado estos desafíos. ¿Para qué? Pues para ver nosotros la realidad y decir qué me toca, qué es lo que voy a hacer. Y sigue diciendo el Santo Padre: quiero recordar ahora la tarea que nos apremia en cualquier época y lugar. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. En cualquier época, desde los comienzos, los albores del cristianismo, ya era, decía San Pablo, el amor de Dios me apremia, ¿sí? Y ahorita nosotros debemos de decir también, eso es una tarea que nos apremia, porque no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que sin Jesús no vamos a alcanzar la vida eterna. Jesús es el único camino, verdad y vida. Nadie, y es la palabra así fuerte, tajante, nadie va al Padre sino por mí, dice Jesús. Y es cierto, no podemos jamás llegar al Padre si no es por Jesús. Así que el Santo Padre lo dice, no puede haber, simplemente no puede haber una auténtica evangelización. ¿Qué será? Si no estamos proclamando, haciendo la proclamación explícita de que Jesús es el Señor, entonces nos vamos a quedar en mera información, en mera catequesis, y esa catequesis en muchas ocasiones no da la vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos catequizando, simplemente estamos formando a personas para que tomen algún sacramento. Y la experiencia nos ha dicho que la persona que es catequizada para que tome un sacramento se va y no regresa.
Hay 3 veces que viene a la iglesia. Viene el día que toma el sacramento, el día que se vuelve a casar, bueno, que se vuelve a casar o que se casa, porque además tiene que tomar, bueno, y es en el mejor caso que se case, y el día que se muere, tristemente. Algunos regresan el día de el miércoles de ceniza, el día 12 de diciembre, pero son pocos. La verdad es que la gran, inmensa mayoría, ¿verdad?, se va y no volvemos a saber de él. Entonces, por eso el Santo Padre dice, no puede haber una auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor y sin que exista un primado de la proclamación de Cristo en cualquier actividad de evangelización. Recogiendo las inquietudes de los obispos asiáticos, San Juan Pablo II, que si la Iglesia debe cumplir su destino providencial, la evangelización como predicación alegre, paciente y progresiva de la muerte, resurrección salvífica de Jesucristo debe ser prioridad absoluta. Esto vale para todas. Entonces, aquí ya todos sabemos cuál es la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia es evangelizar. La misión de la Iglesia la encontramos en el capítulo 28 de San Mateo y que ya lo hemos leído una y otra vez, ¿verdad? Vayan, es decir, vayan y hagan a todas las naciones discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mostrado, ¿sí? Vayan, o en el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? 16:15 también, vayan y lleven la buena nueva a todas las naciones. Esa es la misión de la Iglesia, es la misión tuya, es la misión mía, es la misión de todo el que es bautizado. Esa es la misión y lo dice muy claramente el Santo Padre. En cualquier época y lugar, ¿sí?, esta tarea debe de ser apremiante. Si lo fue hace unos siglos, si lo fue en los primeros siglos, ahora mucho más debe de ser más apremiante. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos los medios. Precisamente estamos usando un medio maravilloso de evangelización, que es la radio, que es el internet. Eso es maravilloso. El hecho de que me puedan estar viendo y que yo pueda estar escuchando una misa en el momento que está llevándola a cabo el Santo Padre, eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Nuestros tatarabuelos, yo creo que no sé si mis tatarabuelos nunca se hubieran imaginado. Mis abuelitos, no sé, pero mis tatarabuelos no. Entonces, estamos en un tiempo donde ciertamente que todo es adverso el pecado, es adverso todo lo que vivimos, pero también tenemos muchas cosas muy buenas que debemos de aprovechar. Sí, yo creo que cuando crece el pecado, crece también las posibilidades, ¿verdad? Y las maneras, ¿sí?, y las herramientas para nosotros llevar a cabo este gran proyecto de evangelización. Así que aquí también pudiéramos aplicar esa cita bíblica de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Y esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Entonces, este capítulo 3, el anuncio del Evangelio, debemos de tener bien claro. El anuncio del Evangelio no es otra cosa que predicar a Jesucristo, ¿sí? O sea, predicar su muerte y resurrección salvífica, es decir, el querigma. Pero el querigma debemos de tener bien claro. Ojalá y que un día podamos ver lo que es realmente el querigma. Nosotros escuchamos el querigma, dice, ya lo he recibido como 6 veces. Y ya he recibido, y yo lo he escuchado, ¿verdad? El querigma, no, ya lo recibí. Y no una vez, sino 2 veces, 3 veces. El querigma es tu vida. El querigma ciertamente es el primer anuncio, pero debe de ser la vida, debe ser la médula, lo medular de cada predicación. Lo más importante de cada predicación de mi vida debe ser precisamente el querigma. Luego vamos a entrar ya en el número 101, que precisamente es el punto número 1 del capítulo 3. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. La evangelización es tarea de la Iglesia, y la Iglesia somos tú, soy yo y son todos los bautizados. Pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual
siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Propongo detenernos un poco en esta forma de entender la Iglesia, que tiene su fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener muy en cuenta esto. Y sigue diciendo el Santo Padre en el número 112, un pueblo para todos. La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, pero por más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Eso nos queda bien claro. Cuando dice el Señor, ¿verdad?, que ningún rico puede salvarse, y entonces los discípulos dicen, ¿entonces quién puede salvarse? Y Él dice precisamente, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Ciertamente nadie se va a salvar, nadie, por más bueno que sea, por más cosas que haga, por más buenas obras que haga, jamás merecerá la salvación, porque la salvación la da absolutamente y únicamente Dios. Por su pura misericordia nos vamos a salvar. Los que son muy buenos y los muy santos, con todas sus obras, ¿verdad?, son pura gratuidad. Y ellos lo saben, y ellos lo predican, y ellos se alegran tanto en decir que ellos son salvados solamente por la gracia de Dios. Eso no nos queda ninguna duda. Ciertamente que las obras sí son importantes. La palabra de Dios nos dice en el libro del Apocalipsis, las obras nos acompañarán, y también dice Santiago, ¿verdad?, la fe sin obras es muerta. Ciertamente que las obras son buenas, ¿verdad?, pero nuestra fe no está ni debe estar nunca puesta en las obras que hacemos, sino en la misericordia de Dios, en la gratuidad de Dios, que Él quiere salvarnos y va a hacer todo. Bueno, ya lo hizo. La salvación ya la hizo, ya murió y ya resucitó absolutamente por nuestra salvación. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Si es el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es Evangelii Gaudium, la exhortación apostólica del Santo Padre, que va dirigido pues a toda la iglesia, y estamos en el capítulo 3, que es el anuncio del Evangelio. Todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Dios, ese es el ser de la iglesia. Y dice así el número 112, que la salvación es obra absolutamente de la misericordia de Dios. Dice, Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, la iglesia, a través, sigue diciendo el Santo Padre, a través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Dice el Santo Padre que lo expresaba ya el Benedicto XVI al abrir las reflexiones del sínodo. Es importante saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera viene de Dios, y solo si entramos en esta iniciativa divina, solo si imploramos esta iniciativa divina, podremos también ser con Él y en Él evangelizadores. El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Así que la primera palabra, es decir, Dios dice la primera palabra. Es decir, la primera palabra viene siempre de Dios. La iniciativa para crearnos viene de Dios. La voluntad para crearnos viene de Dios. La iniciativa después del pecado para tener una alianza con el hombre viene de Dios. Siempre la iniciativa es divina. Siempre el amor de Dios es aquel que nos habla, es aquel que nos busca, es aquel que nos perdona, es aquel que siempre tiene la primacía de la gracia. Es
gratuidad. Y dice la palabra de Dios que con Él hemos recibido gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, eso es maravilloso. Y eso es cierto, ¿verdad? El número 114 sigue diciendo, la iglesia es ser pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto del amor del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alientan, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La iglesia tiene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo puede sentirse acogido, amado, perdonado y alentado, y a vivir según la vida buena del Evangelio. Me llama mucho la atención todo esto, adjetivos que les pone a la iglesia. Dice, en lugar de misericordia gratuita. ¿Lo es? Claro que sí. Por supuesto que sí. Díganme ustedes cuando uno se va a confesar, ¡santo Dios! Y es gratuito, por supuesto que es gratuito, ¿verdad? Yo creo que todos hemos sentido, todos los católicos, todos los cristianos católicos, hemos sentido esa gratuidad y esa misericordia de Dios cuando terminamos de confesarnos, sobre todo cuando confesamos un gran pecadote y salimos de allí y salimos diciendo, gracias Señor, gracias porque una vez más encontré la misericordia en ti. Un lugar donde sentirse acogido. ¿Qué lugar más acogedor puede ser que frente al Santísimo? En una exposición al Santísimo donde todos pueden estar allí junto a Él, ¿verdad? Donde las luces, a mí me gusta mucho un momento. No sé, siempre me ha gustado un momento, ese momento. Más que todos, más que la mañana, no sé por qué, siempre me ha gustado la hora de ir a la capilla, que a mí me llama mucho, se me hace tan acogedora, es en la tardecita, cuando apenas las luces del Santísimo ya se ven un poquito como ya difusas, como que ya no es tanta la iluminación que tiene la capilla, porque ya se va a meter el sol, porque no hemos prendido todas las luces de la capilla. Y es un momento que se me hace tan íntimo y que me llama la capilla en ese momento para estar con el Señor. Y yo creo que muchos de mis momentos más especiales los he vivido a esa hora. Y luego ya empieza a oscurecer y pues me gusta también mucho. Y aquí dice precisamente que allí debe de ser la iglesia un mundo donde sentirse acogido, amado, perdonado y alentado a vivir. ¿Cuántas veces, verdad? Yo creo que ha servido la iglesia, ha servido la confesión, los sacramentos, la Eucaristía, la adoración al Santísimo, una hora santa, una oración de sanación, el querigma, un retiro. Allí la iglesia, un momento alentador para aquellos van ya casi muriendo, sobreviviendo. Eso es lo que debe de ser la iglesia, madre y maestra. Y allí es donde es madre. Es madre precisamente, a sentirnos acogidos, amados, con una misericordia gratuita. Es ahí donde vemos que la iglesia es madre. Madre que te abraza, madre que te acoge, madre que te perdona, madre que te dice adelante, sigue. Esa es la iglesia, esa es nuestra iglesia católica. Y todos debemos de ser hijos de la iglesia, ¿verdad? Hijos y morir bien. Es decir, como hijos de la iglesia. Me llama mucho la atención que grandes santos, ¿verdad? Se firman así, hijo de la iglesia, ¿verdad? Todos han tenido, por supuesto, un gran amor a la iglesia. La iglesia es Jesucristo, no es otra cosa más que Jesucristo. Eso es la iglesia, ¿verdad? Y todos los grandes santos han tenido un gran amor a la iglesia. En el número 116 sigue hablando. Sí, nosotros, 115, perdón, dice, un pueblo con muchos rostros. Este pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. La noción de cultura es una valiosa herramienta para entender las diversas expresiones de la vida cristiana que se dan en el pueblo de Dios. Se trata del estilo de vida que tiene una sociedad determinada, del modo propio que tienen sus miembros de relacionarse entre sí con las demás criaturas y con Dios. Eso es de verdad, esto es algo muy bonito, cómo está definiendo la cultura. Quisiera volverlo a leer porque para entender lo que nos está diciendo aquí más adelante de la cultura, tenemos que entender, bueno, yo creo que ustedes ya saben qué es la cultura, ¿verdad? Dice que
viendo esa como un estilo de vida determinada de una sociedad. Bueno, dice, la cultura abarca la totalidad de la vida de un pueblo. Cada pueblo en su devenir histórico desarrolla su propia cultura con legítima autonomía. Esto se debe a que la persona humana, por su misma naturaleza, tiene absoluta necesidad de la vida social. Está siempre referida a la sociedad, donde vive un modo concreto de relacionarse con la realidad. El ser humano está siempre culturalmente situado, ¿sí? Naturaleza y cultura se hallan unidos estrechísimamente. La gracia supone la cultura y el don de Dios se encarna en la cultura de quien lo recibe. Yo creo que eso es muy claro. Todos tenemos una manera, ¿verdad?, de adorar al Señor, y todo absolutamente es valiosísimo. Una misa donde está tocando un mariachi es absolutamente valiosísimo, ¿verdad? Y es muy hermosa y claro, hay personas que esa es su cultura. Hay personas que también, por ejemplo, los hermanos de Oaxaca tienen una misa muy especial, ¿verdad? Unos instrumentos muy especiales, hablando, por ejemplo, de la Eucaristía. Pero hay muchas otras cosas en donde la cultura de un pueblo se expresa, sobre todo en la liturgia y en la vida de Dios. Y sigue diciendo el Santo Padre, el número 116, en estos 2 milenios de cristianismo, innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe, lo han hecho florecer en su vida cotidiana y lo han transmitido según sus modos culturales propios. Y es bellísimo. Es bellísimo cuando el Santo Padre va a algún pueblo, y yo creo que allí es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo la cultura es algo importante, porque lo reciben las personas que van vestidas así. Luego quieren que el Santo Padre se ponga un penacho, se ponga un sombrero, se ponga, no sé, como aquí, ¿verdad?, aquí en México, un sombrero de charro, y así yo creo que él se va con miles de regalos de cada una de las culturas de los pueblos que visita. Y ahí es donde nos damos cuenta cómo se visten, cuál es el vestido típico de Colombia, y así cada uno de los lugares que visita. Y eso es una riqueza incalculable, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en México, a mí me fascina, es un mosaico de culturas fabuloso. La música de cada estado, y tú puedes disfrutar de la música de un mariachi, así como de la marimba, que es de Veracruz, o como de la música que es, por ejemplo, más norteña, o de la música de la Huasteca Potosina, o Tamaulipeca, o veracruzana, es decir, la música de Yucatán. Es decir, tenemos una gama preciosa de culturas que claro, se expresa en la música, en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la manera de comer. Y eso es una gran riqueza. Y aquí el Santo Padre nos dice, un pueblo con muchos rostros, pero es un solo pueblo de Dios. Cada uno de nosotros aún, y con la cultura que nosotros tenemos, somos el pueblo de Dios, con muchos rostros. Eso es la riqueza. Esa es la riqueza de la iglesia, precisamente, que todos esos rostros, que todos esos pueblos formamos un solo cuerpo místico, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo, con una cabeza. La cabeza es Jesucristo, ¿sí? Bueno, pues aquí sigue hablando el Santo Padre de que la gracia supone la cultura, así como esa frase famosísima de que la gracia supone la humanidad. Bueno, pues también la gracia supone la cultura. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y continuamos con ustedes en su programa Divino Maestro, y estamos ya en el tercer segmento, y estamos viendo, para aquellos que nos acaban de sintonizar, estamos viendo lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco,
y ya hemos visto pues el capítulo 1, el capítulo 2 y estamos en este momento en el capítulo 3, que es el anuncio del Evangelio, y estamos viendo ya vimos la introducción, que es todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio, y estamos en el subtítulo, que es un pueblo para todos, que va desde del número 112 al 114, ¿sí? Y estamos ya ahorita pasando a lo que es un pueblo con muchos rostros, ¿sí? En el número 116 sigue diciendo el Santo Padre: en estos 2 milenios de cristianismo, innumerable cantidad de pueblos han recibido la gracia de la fe, la han hecho florecer en su vida cotidiana y la han transmitido según sus modos culturales propios. Cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. De modo que, como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, sino que, permaneciendo plenamente uno mismo, en total fidelidad al anuncio evangélico y a la tradición eclesial, llevará consigo también el rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado. Eso es bellísimo. Esta frase dice así: cuando una comunidad acoge el anuncio de la salvación, el Espíritu Santo fecunda su cultura con la fuerza transformadora del Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo fecunda esa cultura, así como fecundó la cultura de los mayas, así como fecundó la cultura en nuestros pueblos de los aztecas, así como de cada uno de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. El Espíritu Santo vino a fecundar. Eso es maravilloso. No vino a quitar, no vino a hacer un lado, no vino a destrozar, ¿sí? No vino a fecundar esa cultura, ¿sí? Con su fuerza transformadora, con la fuerza transformadora del Evangelio, con la fuerza transformadora, ¿sí? De la evangelización, ¿sí? Y sigue diciendo: en los distintos pueblos que experimentan el don de Dios según su propia cultura, la Iglesia expresa su genuina catolicidad, ¿sí? Y muestra la belleza de este rostro pluriforme en las manifestaciones cristianas de un pueblo evangelizado. El Espíritu Santo embellece a la Iglesia, mostrándole nuevos aspectos de la revelación y regalándole un nuevo rostro. En la inculturación, la Iglesia introduce a los pueblos con sus culturas en su misma comunidad, porque toda cultura propone valores y formas positivas que pueden enriquecer la manera de anunciar y vivir el Evangelio. Así la Iglesia, asumiendo los valores de las diversas culturas, se hace esponsa o mata monilubus suis, es decir, la novia que se adorna con sus joyas, ¿verdad? Es decir, cada uno dice el Santo Padre, es en la Iglesia introduce en esta inculturación, ¿sí? Es decir, no viene la Iglesia a quitar la cultura de los pueblos. No es posible y no debe de ser. Además, es una gran ayuda. Es una gran ayuda. Es algo que siempre lo ha repetido todos los papas desde que yo me acuerdo. Siempre que yo leo algo en los documentos de la Iglesia refiriéndose a la cultura de cada pueblo, ellos hablan de inculturación, la importancia de la inculturación. Pero yo creo que a nosotros ya cuando hemos convivido con nuestras hermanas, ya sea de Houston, las casas que tenemos en el extranjero, ya sea de Estados Unidos o de Argentina, y la Argentina, que son dos lugares muy diferentes. Uno está muy, muy, muy al norte, ¿verdad? ¿O al norte o al sur? Bueno, yo creo que al sur es un poquito ya más pegado, mucho más pegado a la Tierra de Fuego, ¿no? Pues está en la Tierra de Fuego, realmente está en la Tierra de Fuego. Entonces, ahí es una cultura, ¿sí? Y otra cultura es en otra parte de Argentina, que tenemos otras casas. Allí más bien la cultura es indígena. Para la Tierra de Fuego hay muchas de ascendencia europea. Es más, en su físico, todos son altos, güeros, blancos, de ojos verdes o azules. Y acá donde estamos en la otra parte, es más bien así como un poquito más los rasgos de menos europeos, pero no estoy diciendo que en alguna parte es mejor o peor, simplemente estoy deduciendo que y cada lugar tiene una cultura especial que es un tesoro, y las hermanas
yo creo que han tenido que hacer un trabajo maravilloso para ver en cada parte lo que es importante y lo que se puede apoyar en la evangelización de la inculturación, es decir, de tomar lo que ya está allí para llevar a cabo lo que es la evangelización, ¿sí? Y en el número 116, sigue diciendo el Santo Padre, que es como la novia que se adorna con sus joyas. La novia que se adorna con sus joyas, es decir, aparte de que ya tiene todo eso que es ya una joya, que es su cultura, pues viene el Espíritu Santo a adornarlo con grandes dones. Entonces dice, bien entendida la diversidad cultural no amenaza la unidad de la Iglesia. Es el Espíritu Santo, enviado por el Padre y el Hijo, quien transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad, donde todo encuentra su unidad. Él construye la comunión y la armonía del pueblo de Dios. El mismo Espíritu Santo es la armonía, así como es el vínculo del amor del Padre y del Hijo. ¿Sí? Entonces sigue hablando como esto dice que la diversidad cultural nunca va a ser una amenaza para la unidad de la Iglesia. No va a ser una amenaza. Todo lo contrario, dice. La Santísima Trinidad, hablándose de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, transforma los corazones, dice, y nos hace capaces de entrar en la comunión perfecta de la Santísima Trinidad. Eso es maravilloso. Cada pueblo con todas sus culturas, ¿verdad? La Santísima Trinidad nos hace capaces no solamente de entrar en esta comunión, sino de convivir, y eso lo hemos visto cuando nos ha tocado ir a alguna de las grandes actividades de la Iglesia, no sé, a otro país. Dices tú, pues de verdad es que son mis hermanos, aunque no hablemos el mismo idioma. Hay un idioma universal que es la sonrisa, ¿verdad? Y yo creo que eso nos ha tocado a muchos cuando no sabemos el idioma, ¿verdad? Entonces pues estamos ahí varios y pues sabemos que nos queremos, que nos amamos porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos católicos, porque estamos en lo mismo, y solamente nos miramos y nos sonreímos, y ahí vemos que la sonrisa es, ¿verdad?, un idioma universal, ¿sí? Así que sigue diciendo el Santo Padre, como estas culturas, dice, por ello en la evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada forma cultural, por más bella y antigua que sea, junto con la propuesta del Evangelio. El mensaje que anunciamos siempre tiene algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más fanatismo que auténtico fervor evangelizador, ¿sí? Así que el Santo Padre nos dice que hay que tener mucho cuidado de no llegar, ¿sí?, pues sobre todo a imponer, es la palabra que usa, a imponer, ¿sí?, nuestra ropaje cultural que ya tenemos, sino que nosotros podemos de verdad tomar lo que ellos ya tienen y apropiarlo, y sobre todo usarlo para bien del Evangelio. En el número 118 sigue hablando de Santo Pedro, dice, los obispos de Oceanía pidieron que allí la Iglesia desarrolle una comprensión y una presentación de la verdad de Cristo que arranque de las tradiciones y culturales de la región, e instaron a todos los misioneros a operar en armonía con los cristianos indígenas para asegurar que la fe y la vida de la Iglesia se expresen en formas legítimas, adecuadas a cada cultura. No podemos pretender que todos los pueblos de todos los continentes, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de la historia, porque la fe no puede encerrarse dentro de los confines y de la comprensión y de la expresión de una cultura. Es indiscutible que solo una cultura no agota el misterio de la redención, que una sola cultura no agota el misterio de la redención de Cristo. Es decir, todos formamos un maravilloso cuerpo. Esto nos lo dice muy claramente San Pablo en el capítulo 12 de la segunda de Corintios, cuando habla del símil del cuerpo, ¿verdad? Y eso lo pudiéramos aplicar perfectamente a todas estas culturas,
culturas que llenan la faz de la tierra, de todos esos pueblos que, como ya nos decía el Santo Padre, pues cada uno tiene su manera muy peculiar y muy especial y muy respetada debe de ser la manera de vivir su espiritualidad, su religiosidad, su manera de adorar a Dios y a nosotros pues se nos hace especial, ¿verdad? Por ejemplo, vamos mucho de misiones al norte. Bueno, estamos ahorita en el norte, ¿verdad? Bueno, cuando estábamos en San Luis Potosí, y la manera de tocar, no aquí precisamente aquí en Tijuana, o al menos aquí en la comunidad, pero la manera de tocar mucho más para allá, para Texas y todo eso, pues es mucho de acordeón y todo eso, y es una cultura, es una manera de tocar la alabanza, y que a ti te hace especial, pero no es fea. Por supuesto que no, ¿verdad? Y solamente así podemos nosotros también entenderla. Es una manera de expresar el amor a Dios, una cultura bien específica, ¿sí? Y bueno, pues sigue hablando ya en el número 119, dice, todos somos discípulos misioneros. Allí empieza ya a decir que todos absolutamente debemos de ir a predicar. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. 1, 2. Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos ya de regreso en su programa Divino Maestro y estamos viendo de verdad lo que es la exhortación apostólica del Santo Padre Evangelii Gaudium. Y bueno, pues ya hemos pasado el número 1, el número 2, el capítulo 2 y ahora estamos en el capítulo 3, que es el anuncio del Evangelio. Sí, y bueno, ya vamos a empezar todo el subtítulo que dice, todos somos discípulos misioneros, todos somos discípulos misioneros, ¿sí? Dice, en todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible, incredendo. Esto significa que cuando uno cree, no se equivoca. Aunque no encuentre palabras para explicar su fe, el Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de fe, el sensus fide, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que les permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. Y esto es maravilloso, esto que dice el Santo Padre no deja ni siquiera a un bautizado fuera. Hay muchos bautizados que dicen, no, ¿yo qué voy a decir? ¿Cómo voy a evangelizar? ¿Cómo voy a llevar yo la buena nueva a las personas si no estoy preparado? Y aquí el Santo Padre nos dice que todos, absolutamente todos, tenemos esa fuerza que actúa, esa fuerza santificadora del Espíritu. Aquí no deja a nadie fuera. Dice que hay una unción especial para todo el pueblo de Dios. ¿Sí? Que es esto habla de esta unción y la dice infalible. Esto significa que cuando cree no se equivoca, ¿sí? No se equivoca. Y bueno, pues yo creo que aquellos que dicen, es que no sé, no estoy preparado. Bueno, pues aquí tenemos esto, pero no debe ser suficiente, claro que no, ¿verdad? Debemos de prepararnos. Yo creo que a estas alturas, yo creo que es ya cualquier persona que se quiera preparar puede prepararse. Tenemos todos los medios adecuados para esta preparación. Tenemos todos los medios. Cualquier persona puede ya ingresar a todos los documentos de la iglesia para empezar. Ciertamente que dicen, no, yo no tengo el catecismo de la iglesia, pero sí tienes de verdad la oportunidad y sí tienes la manera de entrar a internet. Todos ya, hasta los más chiquitillos traen su celular, su iPad o lo que sea. Es decir, ya tienen la manera de entrar a internet.
claro, entramos a internet, a lo mejor por lo que nos gusta, pero ya tenemos ahí la oportunidad para prepararnos. Cualquier persona tiene la oportunidad ya para tener un curso básico de evangelización y lo pueden encontrar en internet. Para aquellos que digan, yo no tengo a nadie que me prepare. Yo creo que en cada iglesia debe de haber un grupo específico que te puede preparar. Por ejemplo, yo aquí en la iglesia de hace, no sé, que 1 año o 2 años, yo tenía un grupo bastante numerosito que yo estaba preparando para la gran misión. Duramos todo 1 año de preparación. 1 año de verdad formándolos de temática que va desde lo básico de lo que es el catecismo de la iglesia como lo básico de la apologética. Y todo un año de formación. Y yo les decía a todos, quien quiera venir, esto está abierto a todos, ¿verdad? Que quiera formarse. Tenemos la radio, por ejemplo. Hay programas que son formativos en la radio. Hay programas que de verdad son verdaderas clases de teología. Por no decir que verdaderas clases también de otras de las ramas que tenemos aquí en la iglesia. Por ejemplo, cada vez que el señor arzobispo se presenta todos los miércoles, cualquier pregunta que tú le hagas al señor arzobispo, él te la va a contestar. Y cualquier sugerencia que tú le hagas, ya estás, teniendo esa gran bendición de saber que aquel que debe de escuchar esa propuesta ya la está escuchando. Así que nosotros ya no tenemos excusa. Ya no podemos decir, es que yo no estoy en un lugar donde se proclame la palabra, porque sí podemos estar. Mucho más aquí en la ciudad, siempre hay un lugar donde podamos ser formados. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la comunidad Koinonia. Lo que es la comunidad Koinonia, que tiene sectores, que tiene misiones en varias partes de Tijuana. No solamente está aquí en Encarnación, en la capilla de Espíritu Santo, no solamente. Está en varias partes. Por ejemplo, tenemos un sector en San Francisco Javier, otro sector aquí en Encarnación que se reúne los martes, otro sector en Santo Niño, otro sector en una capilla de Lourdes, misiones o sectores, como se les llame, otra en San Sebastián Carretas. Es decir, tenemos varias. Y allí es donde precisamente estamos dando la formación que llevamos a cabo, la formación que es de vida. Entonces, nadie puede decir que no está formado porque no quiere, ¿verdad? Todos tenemos de verdad esa oportunidad de formarnos. Ya si queremos o no queremos, eso es otra cosa distinta. Si yo quiero, voy a formarme. Además, yo conocí muchísimas personas que eran autodidactas. Yo conocí muchísimas personas que ellas sabían muchísimas cosas de historia, de lo que fuera, y también de la iglesia, y también de las verdades básicas de la iglesia. Y ellas mismas decían, yo soy autodidacta, yo no voy a ninguna escuela, nadie me enseñó, yo tuve que empezar a leer, yo tuve que empezar a buscar, yo tuve que empezar a estudiar y soy autodidacta, ¿verdad? Qué bonito que es que tengan la oportunidad de ir a una escuela, pero si no, hay muchas maneras, ¿verdad? Entonces el Santo Padre nos dice, todos somos discípulos misioneros, todos, ¿sí? Dice así, en virtud del bautismo recibido, cada miembro del pueblo de Dios se ha convertido en discípulo misionero. Y viene la cita bíblica de Mateo 28:19, ¿sí? Que ya la hemos estado nosotros nombrando, que es aquella gran comisión que luego dicen algunos que se vuelve la gran omisión. Dice el capítulo 28:19, ese era el número, dice así. Dice, y pues hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Sí? Entonces vemos como a cada virtud del bautismo, en virtud del bautismo recibido, cada miembro de este pueblo, cada miembro de lo que somos, que es el pueblo de Dios, se ha convertido en discípulo misionero. ¿Por qué? Porque ya tiene mucho que dar. Y además recordemos lo que acabamos de ver hace poquito, que el Espíritu Santo es aquel que va a respaldar nuestra predicación. Entonces ya no es necesario que tengamos, ojalá y que podamos prepararnos. Como les digo yo, que tuve ese grupo que tenía ya cerca de 1 año, pues ajustó el año definitivamente, y de estar yendo que yo les daba
3 clases, me parece 3 clases en esa misma hora. Y bueno, pues aventajamos mucho. Bueno, pues, pero si tú dices, no tengo tiempo para ir hasta allá, pues está bien, pero tienes la radio. Maneras de aprender hay muchas, ¿sí? Y maneras de no aprender, pues solamente hay una sola. Vete, no lo hagas, ¿verdad? Entonces, todos estamos llamados a ser discípulos misioneros, ¿sí? Y bueno, pues ya a partir de allí, pues tenemos ya el número 120 y así vamos a continuar viendo cada uno de estos números. Pero hasta aquí llegamos con el tema de lo que es la Evangelii Gaudium. Y yo quisiera, una vez más, darles las gracias por todo su apoyo para Koinonia Radio. Darles las gracias por todo lo que ustedes han hecho por nosotros y van a seguir haciendo. De eso yo estoy segura. ¿Por qué? Porque ustedes saben de la importancia que es Koinonia Radio y sobre todo saben que Dios quiere usar todo lo que les ha dado también para que este proyecto siga adelante. Así que yo estoy muy confiada, pensamos y sabemos que tú vas a ser tocado por la mano de Dios y vas a poder cooperar para bendecir este proyecto de Radio Koinonia, ¿sí? Y bueno, pues tenemos aquí una manera bien sencilla de que donde tú puedes ir a dejar tu donativo. La manera más sencilla es que vayas a cualquier Oxxo de tu esquina. Ahora, gracias a Dios que hay un Oxxo, a veces antes de que pase la esquina ya hay otro Oxxo, y eso lo he visto en muchísimas partes, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, abajo en la Cañada están ya fabricando otro, y entonces va a haber mucho más. Entonces, una manera muy sencilla es ir allí y decirle a tal cuenta, yo quiero dejar allí este donativo. Y si tú vives en Estados Unidos, pues también es sumamente fácil, porque solamente nos depositas en la cuenta que tenemos en Banco de América. Tenemos nosotros tu apoyo, tu ayuda, que esta ayuda es valiosísima para nosotros. Pues sin ti no podemos hacerlo. Simplemente sin ti no vamos a continuar. ¿Por qué? Porque necesitamos de tu oración, necesitamos de tu apoyo, pero también necesitamos económicamente tu ayuda, ¿sí? Bueno, pues ya no quisiera comenzar yo otro tema porque es bastante largo. Simplemente retomar algunos puntos claves de lo que hemos visto, ¿verdad? Tú, como el Señor nos ha llamado, nos ha visto algunas, por ejemplo, en este día hemos visto otros, aparte de lo que terminamos el capítulo 2, vimos el anuncio del Evangelio, ¿sí? Que es la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. Y dice el Santo Padre, y con eso debemos de quedarnos este día, que no puede haber evangelización sin la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad y evangelización. ¿Sí? No puede haber evangelización sin la presencia real de Jesucristo, sin que nosotros estemos orando fuertemente para que Él lleve a cabo su obra. Solamente por Jesús y en Jesús vamos a llevar a cabo todo este proyecto de evangelización. Pues hemos llegado al final de su programa Divino Maestro. Les damos las gracias y les decimos que Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te redime. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.